Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Un Bien, gusto poder conversar con vos. Un saludo para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia. bueno. Maje, tengo una consulta respecto de este centro de rehabilitación de adicciones para mujeres que vuelve a ser noticia. Contame cuáles son los detalles de esa acción. Bueno, te cuento un poco. Esto el, surge del trabajo, lo que nos pide el gobernador Omar Gutiérrez en cuanto al funcionamiento de este ministerio son dos cosas. Una es la territorialización y después fortalecer el trabajo transversal con las distintas áreas de gobierno. Como ha sido, por ejemplo, lo que hicimos ahora, por el anuncio de salud, de poder contar una agenda con perspectiva de género en cada una de las áreas de gobierno. Entonces, la verdad que con la ministra Andrea Pebe tuvimos una serie de reuniones donde empezamos a delinear ejes de acción en lo que respecta al Ministerio de Salud que incorporen una mirada con perspectiva de género en esa planificación para este año. ¿Esto qué quiere Y decir, Maje? Que antes esa mirada con perspectiva de género no estuvo presente. Digo, porque no, no quiere decir este que es no un anuncio de hace estuvo. 2 años atrás. Antes no se anunció, pero no se materializó. ¿Qué pasó en el Bueno, medio? hace 2 años atrás, en el transcurso tuvimos una pandemia y obviamente los ejes y las prioridades, Sí, pero la digamos, pandemia agravó la fueron, situación. sí, por supuesto, pero se trabajó fuertemente en las prioridades que iban surgiendo en ese momento y siempre hubo perspectiva de género, pero hoy lo que hacemos es sentarnos a visibilizar y decir hoy cuáles son las demandas de las mujeres en lo que respecta a vivienda, cuáles son las demandas de las mujeres en lo que respecta a cultura, cuáles son las demandas de las mujeres en lo que respecta a educación, cuáles son las demandas de las mujeres en lo que respecta a salud. Una demanda, y sí hay que aceptar que es una falta, todavía venía siendo una demanda incumplida, la necesidad de contar con este centro de recuperación de mujeres de adicciones que funciona hoy en Arroyito para varones. Entonces, conversando con la ministra Pebe y viendo alternativas, entendiendo que tiene que ser algo que se dé de manera sistémica, pero rápida, acelerada, y que cumpla las condiciones y necesidades de estos centros de internación en cuanto a las condiciones técnicas y a las características funcionales que requieren estos sistemas de tratamiento. Fuimos la semana pasada a visitar el viejo edificio del Hospital de San Patricio del Chañar, un edificio que lleva algunos años en desuso, también una demanda dentro de la comunidad de San Patricio del Chañar en cuanto a las condiciones en las que se encuentra y a la falta de uso de ese espacio y de mantenimiento. Fuimos a verlo y digo, yo desde la profesión mía, que lo que me respecta, yo soy arquitecta, por ahí, viste, está un poco tapado, pero Sí. y fuimos con Andrea Pebe a verlo y con el intendente Leandro Bertoya a visitar el edificio, y ahora uno mirándolo desde lo edilicio, el edificio sí está deteriorado, hay que hacerle reparaciones, hay que reciclarlo, hay que reconfigurarlo, pero no tiene patologías y tiene una potencialidad enorme para transformarse en este uso en una velocidad mucho más rápida de lo que puede ser empezar una obra civil de cero, conseguir un terreno, el proyecto, y tiene todas las potencialidades porque Y tiene conociendo tu 600 metros compromiso con cuadrados, tiene la escala. Maje, Sí. conociendo tu compromiso con estas temáticas, digo, esto no es un anuncio solamente, digo, porque vuelvo a No, plantear para esto, nada, para antes, nada. antes también hubo anuncios en la misma, y digo, ¿por qué no pensar que no vamos a caer, digamos, en la misma, en la misma Bueno, digamos, en el mismo error? seguramente dentro de unos meses, por ahí, ojalá podamos Qué plazo encontrarnos tienen entonces inaugurando para la ese ejecución de edificio. esto? Bueno, ahora empieza la etapa se definió que va a ser ese el lugar, se empieza la etapa de elaboración y análisis del proyecto, tenemos que ver costos, iniciar la elaboración de la documentación en simultáneo. Hay cosas que se pueden iniciar rápidamente que tienen que ver con posicionarnos en el espacio, limpiarlo y empezar con la etapa de sacar escombros y demás, pero estimándolo así a ojo de buen cubero, perdón por la frase, pero No, pero no, ¿cómo te va a perdonar? Arquitecta, ¿cómo decir un ojo buen cubero? es que yo llegué, calculé los metros cuadrados inmediatamente en la cabeza y enseguida saqué costos y Sí, enseguida, o sea, uno empieza, no sé, eso no se pierde, digamos, claro.
del ejercicio de la profesión. Yo estimo que para si empezamos en los próximos 2 o 3 meses con algunas tareas, para el año que viene tendríamos que tener en funcionamiento el centro. Bueno, para el año que viene, y Digo, y alojamiento... Agustín, vamos a esto, vamos con este tema. Digo, vos lo que decís. Ojalá que podamos encontrarnos el año que viene inaugurando el edificio, porque es un compromiso que asumimos con la ministra Pebe y que vamos a llevar adelante y vamos a ir desandando este camino. Hay que ver distintas fuentes de financiamiento, pero estas cosas, a partir de que empiezan a configurarse a través de la decisión política y donde normalmente con la ministra hemos armado un excelente equipo para poder impulsar y confío en que lo vamos a hacer efectivo y eficiente en el menor plazo posible. ¿Con qué capacidad, con qué capacidad, por ejemplo, para alojar a cuántas personas en ese proceso de recuperación es esta infraestructura que están ideando? Mira, esto tiene que ver, igual el de Arroyito, va a tener las mismas condiciones y la misma capacidad que Arroyito, de acuerdo a lo que disponga también los técnicos de salud. Te cambio ¿no? la pregunta. La capacidad que va a tener esta infraestructura a partir del año que viene, ¿va a satisfacer la demanda que hay hoy en función de esta problemática? Entendemos que va a satisfacerla mucho más de lo que se está satisfaciendo hoy, ¿no? Va a empezar a cubrir esa demanda que hoy se está dando de manera disgregada con todos los centros de salud, y hoy entiendo que estos centros de atención van a venir a complementar y a fortalecer todo el sistema de atención de salud mental de la provincia. Ahora, después, en cuanto a si es necesario seguramente seguir creciendo con nuevos centros, por supuesto, empecemos por el primero. Tengamos el primero para mujeres y después evaluaremos qué alternativas, así como estamos trabajando hoy con las casas integrales de la mujer que hemos logrado regionalizarlas, seguramente se empezarán a suceder en otras regiones de la provincia, otros centros de estas características. Me adelanto cuestiones que seguramente tendrán más conocimiento, y digo, las áreas técnicas de salud mental que conocen cómo es la dinámica y cómo se comporta este tipo de internaciones y de tratamientos. ¿Por qué? Ilustrame en algo, porque hay algo que yo no alcanzo todavía a visualizar. Estamos en tiempos de inclusión, de una apertura todavía más más grande, o de una apertura finalmente de distintas temáticas. Esta es una de ellas, ¿no? Estamos hablando de adicciones, no estamos hablando de un eufemismo de consumos problemáticos, como podría llegar a ser esa denominación. Pero en términos de inclusión, ¿por qué se sostiene hoy una estructura de estas características exclusivamente para varones? ¿Por qué se diseña una exclusivamente para mujeres? ¿Y por qué no se piensa en instancias mixtas? No se puede, por eso te pido, ilústrame. Yo lo estuve conversando y no son los sistemas que hoy se utilizan, digamos, para este tipo de tratamientos. Entiendo que tiene que ver por algunas cuestiones de convivencia y de seguridad de acuerdo a los tipos de adicciones y de patologías que tienen las personas que se están allí tratando. Quizás estamos dando pasos pidiendo que los baños sean inclusivos, pero en este tipo de cuestiones se tiene que seguir por una cuestión de abordaje y de sistema, de cómo se trabaja, cómo se hace un seguimiento al tratamiento y cómo funcionan estos centros. Es necesario tener esa diferencia. Es decir, la inclusión es relativa, entonces. No hablamos de inclusión en esto, estamos hablando de salud mental y de sistemas que tienen que ver con cuestiones netamente técnicas y yo no me voy a meter en cómo hoy funciona el sistema, un psiquiatra o un equipo interdisciplinario o una triada tiene que trabajar el abordaje de este tipo de situaciones y de adicciones, y seguramente es la solución más conveniente, y por eso hoy Arroyito tampoco ha abierto nunca la posibilidad de mezclar mujeres con varones.
¿Tienen estimado, digo, porque entraste ahí al lugar y rápidamente empezaste a calcular cantidad de metros cuadrados, qué pared hay que voltear, qué otra pared hay que levantar, qué techos hay que modificar, bla, bla, bla? Sacaste el número. Esto está hablando de una inversión de qué magnitud, acondicionar esas instalaciones ahí en el Chañar para hacer finalmente este proyecto, por lo menos a ojo de buen cubero, como decías recién. Yo no me atrevo a tirar un número muy certero porque después hay que pensar en equipamiento y demás, pero tenemos que pensar que es obra civil común, digo yo, no es arquitectura hospitalaria con instalaciones específicas ni ninguna tecnicidad compleja, ¿no? No es de obra civil compleja, es obra civil simple. Habrá que hacer alguna parte de levantar algunos techos, modificación de todos los cielos rasos, recuperación de todo lo que es instalaciones y demás. Yo estimo que es una obra que puede andar en el orden de los 80 millones de pesos, toda la recuperación. Pero, digo, no hice el lápiz, hice la cuenta del costo por metro cuadrado, un porcentaje por los metros cuadrados. O sea, es el cálculo que hacemos los arquitectos rápido para poder tener un número, pero no me voy a adelantar al trabajo que están haciendo los verdaderos arquitectos y arquitectas de salud, porque lo mío es casi un hobby ya a esta altura. Y lo digo en chiste, pero digo, casi no estoy en el ejercicio de la profesión, y los arquitectos estaban trabajando esta semana para hacer un cómputo real, iban a hacer un relevamiento, sobre todo de lo que hay que demoler y lo que hay que, esto que te digo, yo estimo, techo hay que levantar, carpinterías hay que arreglar, bueno, hay varias cosas, pero el edificio tiene una potencialidad enorme y para la comunidad de San Patricio del Chañar también va a significar un logro, una conquista, porque ese espacio ha sido un espacio deteriorado en el corazón de la Ahora, ciudad, Maje, que era una demanda, ¿no? claro, Maje, hasta aquí estamos hablando de las cuestiones materiales que tienen que ver con la puesta en funcionamiento de esa institución. Te preguntaba recién por la demanda, por cuestiones más de política de inclusión o no. Sí. Ahora, ¿y el recurso humano? El recurso humano Sí, va a ser digo para que funcione ese instituto. Ya está en proceso de formación. Está solamente hay que relocalizarlo, hay que formar gente allí. ¿Cómo lo van a hacer? en el sistema de salud, desde el Ministerio de Salud se empezarán a armar los pliegos, si es necesario trabajar con personal que hoy funciona en salud, o recontratar a través de concursos a nuevo personal. Eso ya serán cuestiones más puntuales que se irán definiendo en el transcurso del año mientras se va haciendo la obra. Son caminos y andariveles paralelos, ¿no? Podemos ir haciendo la obra, cumpliendo con las etapas de ejecución, y en simultáneo ir definiendo el esquema de funcionamiento y de profesionales que van a encarar el staff de este nuevo centro de atención. Maje, muchas gracias por estos minutos. De nada, Agustín, un saludo muy grande y un saludo para toda la audiencia, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente.